Y es por eso que la pregunta del día tiene relación precisamente con las altas cifras. Hoy día es el tercer día sobre 6.000 contagios diarios y la pregunta es: COVID en alza. ¿Crees que debería volver el uso de las mascarillas obligatorio tras el alza de cifras del COVID-19? Hasta este momento el 45,5 dice que sí, mientras que el 36,1 dice que no. Y hay una tercera alternativa. Hoy día nos pusimos creativos, pusimos una tercera alternativa. En lugares cerrados hay un 18,5% participa en nuestro Twitter, @HolaChileLaRed, y por supuesto a través del hashtag HolaChileLaRed. Estamos con un gran invitado esta tarde aquí en el programa para comprender un poco la magnitud de lo que se está viviendo en Chile respecto de el COVID. Se encuentra junto a nosotros Gabriel Cavada, que es epidemiólogo y bioestadístico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. No, un placer es mío estar con ustedes aquí. Muchas gracias. Queremos revisar primero las cifras oficiales. Veamos los números, los fríos números. Aquí están, según el informe diario emanado del Ministerio de Salud, las cifras oficiales de COVID. 6.867 casos nuevos sin síntomas, 886 casos activos total en el país, 17.648. El total de personas fallecidas, 61.632, y los últimos fallecidos reportados son 25, lamentablemente. El nivel de positividad nacional sube a 16,2%, mientras que la región metropolitana es el 20,57%. Fíjate que es el tercer día consecutivo en que la cifra supera los 6.000 y ha ido al alza, ha ido increciendo. ¿Podríamos llegar a la barrera de los 10.000 contagiados en las últimas 24 horas? Se lo preguntamos a Gabriel y también se lo queremos preguntar al doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de la Región de Valparaíso, que se incorpora a la transmisión. Doctor, un abrazo grande, gusto saludarlo, gusto verlo. Hola, el gusto es mío, estoy muy contento que hayan vuelto al aire, lo echamos mucho de menos. Gracias, doctor. Y en parte creo que si las cifras van al alza también es porque los comunicadores y quienes han utilizado espacios de comunicación también hemos fallado en hacer lo que se llama la comunicación de riesgo, y por eso agradezco este espacio y agradezco que ustedes estén nuevamente al aire pudiendo educar y ayudarnos a educar a la población. Gracias, Doc. Muchas gracias. Estamos, la verdad, preocupados porque las cifras han ido en aumento, complica muchísimo, se habla poco, es verdad lo que dice el doctor, se habla poco, como que ya no hay sensación de riesgo. Como que los chilenos queremos olvidarnos un poco del COVID, pero está ahí presente. Doctor, en términos clínicos, en términos ahí en el hospital, en lo que usted ve, ¿qué puede significar este aumento de casos? ¿Podemos tener saturación, por ejemplo, de camas UCI en un par de semanas más? No, yo creo que medir el impacto de la fase actual de la pandemia por las muertes y por los ingresos a UCI es un error, puesto que la principal arma que se ha utilizado contra el COVID en estos momentos es la vacunación, y la vacunación previene las formas mortales o muy graves. Entonces, con las mismas cifras que hoy día estamos manejando sobre 6.000 casos, hace un año y medio nosotros teníamos las UCI en un nivel de ocupación mucho más alto, que es imposible volver a ver. Eso no debiera ocurrir, porque tenemos una medida de defensa que evita eso. Pero el problema es que no tenemos que olvidarnos que esto no es una gripe y que hay una enfermedad llamada long COVID o COVID largo, que genera muchas secuelas que impactan negativamente la vida de las personas en distintos aspectos, y que ya se han ido acumulando trabajos con evidencia científica muy sólida que demuestran que esta enfermedad redujo importantemente las expectativas de vida de poblaciones completas, y que las personas que han tenido la enfermedad incluso 2 o 3 años después tienen riesgos más elevados, por ejemplo, de infartos cerebrales, infartos cardíacos, otros eventos asociados a la formación de coágulos en las venas, por ejemplo. Entonces, no es una gripe, gripalizarlo ha sido un error, y creo que en ese sentido decir, mira, la UCI están bien, no fallecen tantas personas como antes, es un error, porque eso no va a volver a suceder, pero no significa que la situación esté bien y mucho menos que esté controlada. Doctor, acá estamos precisamente con Gabriel Cavada, epidemiólogo de la Universidad de Chile y también bioestadístico. Me gustaría saber tu opinión, Gabriel, con respecto a esta situación. Durante la última semana han aumentado un 19% de los casos, y las últimas 2 semanas han aumentado más de un 64% los casos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una idea a qué se debe esta alza?
Bueno, sí, hay por lo menos dos aspectos. Yo creo que el primer aspecto es que la campaña de vacunación anterior, en cuarta dosis, al final, sacando cuentas, fue un fracaso. No se logró que la gente que había iniciado su plan vacunal, que tenía 3 dosis, toda esa gente fuera a por su cuarta vacuna. Se logró capturar un poco, digamos, pero no se logró el objetivo. ¿Hay una claridad de cuánta gente, o sea, más o menos en términos porcentuales, cuánta gente no completó el esquema? Alrededor de 2 millones de personas. Wow. Alrededor de 2 millones de personas. Si a eso uno le agrega gente que entra al plan vacunal porque empieza a cumplir edad para vacunarse y no lo ha hecho, y le agregamos a aquellas personas que nunca iniciaron su plan vacunal, solo ahí tenemos un bolsón de susceptibilidad de personas que fácilmente puede estar superando los 4 millones de personas que son potenciales susceptibles, o sea, se pueden infectar en cualquier momento con cursos de enfermedad grave. Gabriel, es importante explicarle a la gente que nos está viendo que el éxito de un proceso de vacunación tiene que ver con que una gran mayoría se vacune. Si tenemos una alta cantidad de personas que no lo ha hecho, la vacunación es poco efectiva, ¿no? Así es. O sea, el doctor mencionaba de que aquí nunca ha habido en realidad una buena comunicación de riesgo. Y es muy interesante lo que tú señalas, porque la pregunta es ¿por qué, si Chile tenía una fuerte tradición, digamos, de sujeción a las vacunas, etcétera, etcétera? Hay una cuestión que a mí me ha llamado poderosamente la atención, ¿por qué razón la gente se resistía a vacunarse? Y hay algunas cuestiones bastante fundamentales. Fíjate que la gente que más se contagia de COVID son aquellos que por trabajo, qué sé yo, tienen mayor movilidad. Estamos hablando de personas que están en el rango etario de los 20 a los 60 años. Ya. Pero justamente ese rango etario ha vivido una sociedad prepandémica del año 2019 para atrás que gozó de buenos planes de vacunación. O sea, estas personas no vieron nunca secuelados de poliomielitis, por ejemplo. Claro. Y ese valor social que tenemos de tener una sociedad sin poliomielitis es porque hubo campañas de vacunación que fueron poderosísimas. Nadie dejó de vacunarse y eso nos llevó a este estado. Actualmente, las redes sociales nos filtran información correcta e incorrecta. Claro. Cuando empiezan estas campañas de fake news, por ponerle algún nombre, ocurre que es mucho más fácil conspirar porque yo adhiero a una creencia, claro, sin estudiar. O sea, en resumen, los movimientos antivacuna y los movimientos conspirativos han generado un daño grande en el proceso de vacunación y por ende en el combate al COVID. Yo creo que tienen una parte culpa, digamos. Tienen una parte de responsabilidad. Doctor de la Torre, ¿coincide con el análisis que hace Gabriel? Sí, pero como todos los fenómenos, creo que la principal responsabilidad está en una elección que como país, el Ministerio de Salud anterior y este continúa, tuvo que ver con, en vez de elegir el camino difícil de la educación sanitaria, de la educación público-sanitaria, se optó por entregar beneficios a los vacunados, haciendo casi una especie de canje de consumo entre el que está vacunado accede a ciertas cosas y el que no lo está. Muy en la lógica del neoliberalismo, en el sentido de decir, tú haces algo y obtienes algo a cambio. Y el problema es que cuando el valor individual de esa transacción dejó de ser relevante, las personas ya no se vacunaban por el pase de movilidad y finalmente el subsecretario de Salud Pública dice, vamos a dejar de exigirlo porque en el último tiempo no lo controlamos y además ya nadie parece vacunarse por esta razón. Pero nadie hizo el cambio progresivo de decir,
Dos detalles. El primero, lo decían ustedes recién, la vacunación es una acción solidaria de poblaciones que desean proteger a grupos más vulnerables. Primera acción, solidaridad, pero para llegar a esa decisión, que es individual, yo tengo que activarme, tengo que dejar de hacer algo y elijo vacunarme. Y eso requiere una decisión personal, es un llamado a mi persona, doctor, a cumplir con algo. Y eso requiere inspirar. Una cosa es el tema de las vacunas, pero otra es muy distinta el mensaje que entrega el gobierno cuando decide levantar la orden de utilizar mascarilla en lugares cerrados. Aconseja que lo sigan utilizando en el transporte público, pero ya no es necesario ni es una exigencia poder ingresar a ninguna parte con mascarilla. ¿Se adelantó esta decisión? ¿Debería haberse tardado un poquito más? ¿Cómo lo analiza usted? ¿O fue correcto el momento en que se instruye? Yo siento que perdimos una excelente oportunidad de educar en torno a la prevención de los contagios por aerosoles, en vez de haber trabajado y enseñado a la gente, como los países asiáticos aprendieron hace varios años atrás, que la mascarilla en determinados lugares evita no solo el COVID, sino que varios virus respiratorios. Nosotros transformamos a la mascarilla como en la especie de símbolo de todo lo malo que había pasado en la pandemia, y entonces el acto de liberarnos de la mascarilla era como un acto de volver a lo normal. Es como que deja de existir. Sí. Se fuma el COVID, ya no existe. Deja de existir. Como que y nosotros, en vez de utilizar entonces el mensaje, esto sería como que alguno de nosotros tiene hijos adolescentes y tú le estás enseñando a prevenir las infecciones de transmisión sexual y de repente él llega al colegio y me dice, ¿sabes qué, papá? Estás hablando lesera. A mí me dijeron que yo puedo tener sexo sin condón y no me va a pasar nada. Y tú te quedas así y le decís, oye, pero es que acá está demostrado, el condón reduce las infecciones, pero acá vino alguien y dijo, ¿sabes qué? Ya no es obligatorio. Usar condón tampoco es obligatorio. Pero ¿por qué la gente educada? Costó años educar. Y por eso es la diferencia entre la transacción simple del permiso de movilidad, la obligatoriedad de la mascarilla, o el camino difícil a través de una pedagogía. Y hay una instancia que a mí me parece maravillosa, que se llama el Corsi Rosenthal Box, que es una cajita hecha con filtros de aire y un ventilador, que parte en Estados Unidos y se transforma en un filtro que tiene la capacidad de renovar el aire, precisamente extrayendo el virus del aire y devolviendo un aire limpio. Esa cajita, que vale entre 60 y 70 dólares, en muchos lugares de Estados Unidos se transformó en una acción creativa, colaborativa, donde los centros de apoderados, la Cruz Roja, los Boy Scouts, los estudiantes de los últimos cursos como sus tareas de ciencia, construían estas cajas y eran capaces entonces de entregarlas a la comunidad escolar. Y la comunidad escolar adopta esta medida preventiva para mejorar la calidad de su aire a través de un ejercicio de aprendizaje, a través de un ejercicio de colaboración. Eso, alguien podrá decir, no, que mete mucho ruido, que mete poco ruido, no, que consume más energía, que consume menos energía, pero es un acto positivo. Claro. Y nosotros transformamos una herramienta protección que son precisamente estas, como la que yo me coloco acá para recordar un poquito, y ojalá que la pudiéramos fijar detrás de la nuca, y la transformamos como en el símbolo de dejar atrás la pandemia. Claro. Y entonces eso nos deja a merced de las olas y de las variantes y de nuevos contagios. Oye, doctor, hay muchas dudas que llegan, preguntan y quieren saber si es la misma variante la que está liderando los contagios, cuáles son los síntomas, si se sigue manteniendo la cantidad de días de contagio. Pero antes me gustaría preguntarle a Gabriel con respecto a lo que va a pasar. Este es un fin de semana XXL, tenemos libre hasta el martes. Mucha gente está viajando en bus, mucha gente está saliendo de la región metropolitana o se está trasladando a distintas ciudades para juntarse con amigos, familia. Va a haber mucha circulación. Eso podría provocar que en 1 o 2 semanas más estos 100.000 casos se lleguen a 10.000, por ejemplo. Sí, hay dos factores fundamentales que hacen que una epidemia como esta, digamos, de enfermedades contagiosas respiratorias, exploten. Uno es la movilidad y el segundo es el hacinamiento, la no ventilación, etcétera, etcétera. Y por lo tanto vamos a tener una movilidad tremendamente grande. Al inicio del programa tú misma decías que iban a salir 500.000 autos. Seguramente van a haber actividades lúdicas que de suyo van a aglomerar personas, sobre todo en ambientes cerrados. Se van a compartir
gotículas, etcétera, etcétera. Y lo más probable es que, te diría yo que a partir del próximo viernes y la próxima semana, en la semana subsiguiente, vamos a observar todavía una alza de contagio y perfectamente podríamos llegar a sobre 10.000 casos diarios. Sobre de 10.000 Sí. casos diarios de contagios Sí. nuevos de COVID. Así es.